todo lugar. Les saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, una vez más en este devocional, que es los días sábados, que es de oración y ayuno, que es esencial a nuestras vidas, ¿no? Porque sin oración nosotros no tenemos la fuerza espiritual necesaria para poder seguir adelante. Así que la oración es una de las cosas que Dios nos ha dejado, ¿no? Y por eso es bueno orar con fe, orar creyendo. Jesús mismo nos dejó una enseñanza que Él todo el tiempo oraba. Cuando usted va leyendo la palabra, teniendo conocimiento, que Él siempre se alejaba de la multitud y se iba y oraba para refortalecerse y para pedirle la guía a su Padre, para poder hacer la voluntad de su Padre. Así nosotros también hoy tenemos que orar y buscar la voluntad de Dios. Y hoy quería compartir con ustedes la palabra que está en Mateo 15, versículo 21. Y esta palabra habla de la fe. Creo que en este tiempo todos necesitamos de la fe. En este tiempo que las puertas de la iglesia están abiertas y si están cerradas y si están abiertas no nos podemos reunir todos y quizá mucha gente ha menguado su fe y que Dios nos fortalezca en este tiempo, que la fe, que todo esto a tribulaciones y cosas que está pasando en la vida nos lleve aún afirmando más en la fe. Y eso va a pasar si nosotros buscamos de Dios, si buscamos de oración, si buscamos de ayunar, si buscamos en su palabra. Yo creo que la fe, si estaba menguando, va a empezar a activarse nuevamente en nuestras vidas. Amén. Y vamos a leer la palabra. En aquel tiempo, esta palabra es cuando Jesús todavía caminaba sobre la tierra. Todavía Él no ha sido crucificado ni ha sido glorificado en su Padre. Amén. Él estaba enseñando a nosotros. Acuérdense que Él vino como niño, nació como niño, creció, se hizo hombre y nos dejó una enseñanza. Amén. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, que significa un pueblo. Amén. Y el 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose su discípulo, le rogaron, diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra de Dios. Es una palabra para reflexionar y sacar los tesoros escondidos que tiene cada palabra de Dios en sus enseñanzas, porque cada palabra es una enseñanza para nuestra vida. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Porque dice que Jesús estaba en esa región de Tiro
y de Sidón, predicando su palabra. Y después de ahí, como siempre, él predicaba en un lugar, y cuando se agolpaba mucha la gente, iba a otro lugar, y después iba a otro lugar, y sucesivamente así siempre estaba Jesús con sus discípulos. Pero en uno de esos, cuando ellos iban, he aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿De dónde salió? De la región donde él estaba predicando. Clamaba. Dice que esta mujer clamaba diciéndole, gritándolo de atrás, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer no era judía, ni era un pueblo de Dios. Era una mujer cananea. Era una mujer que en aquel tiempo los judíos lo rechazaban, a los cananeos, a los caldeos, a todos aquellos pueblos que no eran pueblo de Dios. Los judíos solamente aceptaban lo que eran judíos, lo que eran de su pueblo, nada más. Y que por eso dice que esta mujer era una mujer incrédula. Por ejemplo, hoy nosotros aplicamos a nuestra vida y de repente viene una mujer incrédula o una mujer que estaba en la brujería, o una mujer que estaba en la hechicería, o una mujer que tú mismo lo sabes y viene pidiendo socorro, diciendo, necesito, desesperada, que haga algo por mi hija. Amén. O por mi hijo, o por mí. En aquel tiempo esta mujer clamaba por su hija. Y qué lindo, ¿no? Porque dice que cuando nadie la escuchaba, dice que ella gritaba más y iba tras ellos. Y los gritos de ella perturbaban a Jesús, a su discípulo y a todos los que se estaban yendo con él a otro lugar para seguir predicando su palabra. Entonces dice que los discípulos, acá dice, clamaba, había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella gritaba aún más para que tenga misericordia de ella. Y le decía, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le decía, porque ella seguramente que en esa predicación, en ese momento que Jesús estaba predicando en esa región, en ese pueblo, seguramente que había sanado muchos enfermos, endemoniados, todo lo que había en ese lugar, y ella seguramente que vio, escuchó, no sabemos, pero ella empezó a seguirlo a Jesús y clamándole por su hija que estaba atormentada en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Pero Jesús no le respondía palabra. Jesús seguía caminando y no respondía palabra. A no responder palabra, dice, a no responder ninguna palabra, entonces, acercándose a su discípulo, le rogaron diciendo, despídala, pues da a voces tras vosotros, como diciendo, para que le diga, bueno, deja de gritar, salí, anda, deja de gritar porque el maestro no te va a atender. ¿Por qué lo decía? En ese tiempo, porque acá dice, y respondiendo dijo, no soy, Jesús dice ahí, ¿no? Jesús habla. Pero Jesús no, estas cosas que él decía a causa de los judíos, porque sabía la intención del corazón de los judíos, sabían que los judíos los perseguían, sabía que ellos siempre estaban para acusarlo a Jesús, para decirle que él hacía todo lo contrario del pueblo de Dios. Entonces Jesús sabía todas las intenciones de todos los corazones y cuando hacía algo, hacía con un propósito. Él tenía un propósito con esta mujer, por eso él en ese momento le dijo para que lo despídala, pues da a voces tras vosotros. Él dice, respondiendo le dijo Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué tremendo, ¿no? Porque en ese momento él estaba diciendo que él era enviado a la casa de Israel, diciendo que el mismo pueblo de Dios
no estaban haciendo la voluntad del Señor. El mismo pueblo de Dios estaba en contra de Jesús, que era enviado a su pueblo, y aún los judíos estaban en contra de él. Como muchas veces nosotros, como hijos de Dios, por predicar la verdad, por predicar la palabra, tenemos enfrente una persona o varias personas que están en contra de nosotros. En aquel tiempo también lo sucedía. Por eso Jesús dijo esta palabra, para hacer que escuchen el pueblo de Dios, que escuchen los judíos, que escuchen todos aquellos que tenían malas intenciones en sus pensamientos. Amén. Entonces ella vino y no se rindió a esta mujer. Qué hermoso, ¿no? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Se ha humillado delante del Señor, delante de todo lo que estaba. ¿Cuánto hoy nosotros que somos el pueblo de Dios nos cuesta humillarnos? Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta arrodillarnos y decirle: Señor, aquí estoy, socórreme, Señor. Estoy mal, estoy haciendo todo mal, no sé lo que me pasa, acá estoy, Señor. Pero esta mujer, que no era del pueblo de Dios, no conocía la palabra de Dios, escuchó por primera vez y lo ha recibido. Y qué lindo, ¿no? Se postró delante de los pies de Cristo. El 25. El 20, socórreme, y respondió, y él dijo, ¿el 25 es eso? Sí. Sí. El 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, pero no decía así calladita, sino decía para que todo el mundo le escuche, sin tener vergüenza de nada. Y postrándose le dijo: socórreme. Muchas veces nosotros, cuando estamos atribulados, quizás en nuestra oración íntima, ahí también arrodillados ahí ante los pies de Cristo, estamos pidiendo: socórreme, Señor, porque de lo alto de los cielos de Jehová de los ejércitos viene el socorro sobre mi vida. Estamos pidiendo socorro porque necesitamos del Padre, necesitamos del Hijo, necesitamos algo. Esta mujer necesitaba que su hija sea sanada. Qué tremendo, ¿no? Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús había contestado esta palabra. Pero cuando Jesús contestó esta palabra, en aquel tiempo, perrillo era una palabra ofensiva. Era una palabra mala. Pero Jesús le dijo, no lo dijo porque realmente él quería ofender ni nada con esa palabra, sino lo decía a causa de los judíos, que sabían que ellos estaban actuando así. Entonces le dijo a causa, para que los judíos se den cuenta que él sabía todo lo que había en el corazón de cada uno de nosotros. Y la mujer le contestó, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella misma se consideraba un perrillo, una perrilla, que dice la palabra, perrillo, palabra ofensiva, usaba por los judíos para referirse a los gentiles, para referirse como en aquel tiempo, como diciéndole, como sigue diciéndole que son perros, son perrillos ustedes, porque no son del pueblo de Dios, no son hijos de Dios. Como quizás hoy nosotros queremos ofender a una persona, hechiceros, curanderos, blasfemos, que están en el pecado, y decimos no, como poniéndole de un lado a un costado, y no socorrerlo. Estamos actuando igual cuando aquel tiempo, cuando los judíos actuaban con la gente que no conocía a Dios. Pero Jesús ya estaba haciendo esto porque ya está haciendo hincapié de que los gentiles también iban a ser predicados. Porque más adelante Jesús ya tenía preparado
a Saulo, a Pablo, que iba a levantar especialmente para predicar a todos aquellos que no eran del pueblo de Dios. Qué lindo, ¿no? Y ella le dijo, ella misma se consideraba ser un perrillo que comía de las migajas de su amo, que caía que caía de la mesa, ¿no? Amén. Entonces, respondiendo Jesús, viendo Jesús a esta mujer, todo lo que ha hecho, pero ya era una cosa permitida por el Señor para demostrarlo a los judíos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso, ¿no? Porque ha hecho lo imposible para recibir lo que ella se propuso en su corazón y ir a buscar en el Maestro, sabiendo que en aquel tiempo ellos eran despreciados por los judíos, por los israelitas. Aún así corrió el riesgo de ir a gran voz y clamar para que sea escuchado por Jesús. Y qué lindo, ¿no? Porque acá nos enseña dos cosas muy hermosas, que nunca debemos rendirnos. Nos enseña de la humillación, nos enseña de la fe y nos enseña que no debemos despreciar a nadie, que nuestro deber es orar. Y qué hermoso, ¿no? Con esta palabra hoy quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes, así como fue de bendición para nosotros. Y mi yerno nos va a compartir una palabra también de que también un varón, no del pueblo de Dios, también se ha acercado a Jesús. Y ha encontrado a veces mucha fe, más que dentro del pueblo de Dios, que fuera del pueblo de Dios. Como hoy, quizás hay personas lleno de pecado, pero Dios lo limpia y tiene aún mucha más fe y se afirman en el camino del Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a Mateo 10, 8 y 9. Amén. Esta palabra continúa. Esta palabra responde al versículo 23 de lo que estaba leyendo la sierva, ¿no? Amén. Porque los discípulos dicen que el Señor, cuando venía esta mujer, no le respondió palabra a su clamor, ¿sí? No. Pero los discípulos tomaron el atrevimiento de decir, deséchala. Exactamente. ¿Sí? Entonces, con esta palabra quiero certificar lo que un siervo, un discípulo de Dios debe hacer. Amén. Amén. Mira lo que dice el capítulo, ahí dice el título, dice misión de los 12. Amén. Ellos en aquella ocasión con aquella mujer la habían rechazado, pero acá dice otra cosa, ¿verdad? Dice el versículo Mateo 10, 8 y 9. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. No os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿Sí? ¿Por qué reflejamos esta palabra junto a la otra? Porque los discípulos tomaron una decisión y una determinación equivocada. Como discípulos todavía no habían entendido cuál era su misión, y acá habla de la misión de los 12. La misión de ellos no era desechar a aquella mujer, sino darle y suplir la necesidad que ella tenía, ¿sí? Quizás no de oro ni de plata, como dice acá, no debemos cargarnos con esas cosas, pero como decía el apóstol Pedro en aquella ocasión cuando encontró en las puertas del templo de la Hermosa, decía, no tengo oro, no tengo plata. Ya había aprendido Pedro que no debía cargar, como dice acá el 9. Pero lo que tengo te doy. Estaba cumpliendo con el versículo 8.
lo que de gracia ha recibido Pedro en aquella ocasión ya había entendido, de gracia estaba dando. Hablamos que Jesús todavía estaba enseñándole a sus discípulos, y cuando Pedro fue al templo, ya Jesús ya había partido, o sea, ya había aprendido, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos aprender, a no desechar, sino a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia, porque no es de nosotros tampoco lo que tenemos, ¿sí? Para que el hombre no se vanagloríe, no se sienta orgulloso por las cosas que tiene, o por lo que es, o por lo que hasta dónde ha llegado, ¿sí? Sino que acá el Señor le dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Con qué vamos a hacer eso? Sanar enfermos, limpiar leprosos, con nuestra propia fuerza, con algo que es propio, o con algo que quizás podemos nuestra mente llegar a decir: me lo gané. No existe las fuerzas humanas, no existe el sacrificio humano que pueda hacerse desde nosotros hacia Dios para ganarse eso. No, es por gracia. Amén. Es solamente un favor de Dios que tenemos, ¿sí? Por gracia recibiste, por gracia debemos dar, ¿sí? Es eso lo que con esta palabra reflejamos la enseñanza de nuestro Señor. Amén. Amén. Y la copastora va a compartir la palabra también y lo que Jesús, la misión que Jesús nos dejó, ¿no? Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a compartir con ustedes Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, ahí en su casita. Y la palabra del Señor dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando uno lee esta palabra, es lo que Jesús venía a hacer aquí en la tierra, amén, a ser discípulos, y que esos discípulos hagan otros discípulos, y así se vaya extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Pero por sobre todas las cosas Jesús le decía: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hablamos de que Jesús ya estaba yendo en su cuerpo glorificado hacia el Padre, amén, hacia el reino de los cielos. Y hablamos de que, en otras palabras, ¿qué le estaba queriendo decir? Que ellos estaban bajo la autoridad de Jesucristo, bajo todo lo que habían entendido y comprendido. Y como dice ahí, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No les dijo en el nombre de ellos, sino que la misión de ustedes, como yo a ustedes les hablé, les enseñé, les mostré a través de parábolas, haciéndoles entender el reino de Dios, mostrándoles lo que ustedes tienen que hacer en esta tierra como discípulos míos, así ustedes también tienen que hacer con los que vienen después de ustedes, enseñándoles, bautizándolos. Hablamos que el bautismo es donde representa que nosotros morimos al pecado, a nuestra vieja vida, y resucitamos a una nueva vida con Cristo. Todas esas cosas Jesús les había enseñado a sus discípulos, y ellos también tenían el deber y el compromiso, la responsabilidad también de enseñarles a aquellos que llegara el Evangelio, también enseñarles de la misma forma. Y no se conformó con eso Jesús, sino que le dijo: y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablamos de que Jesús, antes de su partida, le decía a los discípulos: no los dejaré huérfanos, sino que vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, que los va a guiar, que les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y que no van a quedar solos, sino que el Espíritu Santo es la presencia misma de nuestro Señor, quien va a estar ahí con ustedes, aconsejándole, guiándole. Y como dice ahí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablamos de que
el Rey, el soberano, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que los discípulos empezaron a entender, que no era un reino político, sino que era un reino espiritual, y que su deber como discípulos del Señor, que era que la palabra de Dios se extienda y que ellos hicieran otros discípulos, y esos otros discípulos hicieran otros, y así la palabra de Dios se iba extendiendo. Y como hoy podemos ver a través de esa palabra, como hablábamos al principio, de que Jesús, más allá de que esa mujer era cananea, dijo que él había sido enviado a todos los hijos descarriados, a todos aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, considerando a esta mujer gentil, a esta mujer que no pertenecía como parte del pueblo de Dios. Y eso lo vimos a través de lo que sucedió con el apóstol Pablo, que Dios lo levantó para hablar a los gentiles, para que la palabra de Dios llegue también a nosotros, que hoy también estamos disfrutando por su gracia, por su misericordia, las buenas noticias del Evangelio, lo que Jesús hace, cómo Jesús transforma, cómo Jesús convierte lo que está mal en algo perfecto, en algo justo, en algo que es provechoso para nuestras almas. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios, que sea de bendición para su vida, así como la fue para nosotros. Y nos vamos a volver mañana a ver, mañana domingo, donde es el Día del Señor, donde también tenemos que alabar y adorar a Dios y orar, y bueno, y también recibir su palabra, porque si oramos y no tenemos palabra es como que estamos comiendo alimentos, pero no es comida fuerte, nosotros no comemos fuerte que nos fortalezca, ¿no? Bendito Dios, la palabra de Dios es el que nos guía, el que nos enseña y el que nos da la fuerza y la fortaleza con la oración. La oración sin palabra o palabra sin oración es lo mismo. Amén. Bendito Dios, en esta hora, ahí en su casa, usted también se va a reunir con su familia y vamos a orar al Padre. Oh Santo, bendito Dios de amor y misericordia, Padre, Dios Todopoderoso que estás en el cielo, te damos gracias en este día, en esta hora, Señor amado, en esta mañana devocional, Padre, donde estamos orando, Señor amado, recibiendo tu palabra. Y queremos impartir tu palabra, Señor, que tú nos has hablado en nuestras vidas, Señor, a tu pueblo y a todos los que reciben, están escuchando esta palabra, Dios mío. Padre bendito del cielo, en esta hora, Dios mío, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, para que podamos entender cosas que no entendíamos, tener conocimiento de tu palabra, Dios. Y que todos nosotros somos gentiles, que hemos recibido la palabra a través del apóstol Pablo, que Dios mismo había levantado para que nosotros seamos también hijo de Dios. Como en aquel tiempo solamente la palabra se predicaba al pueblo de Dios. Por eso Jesús aclaraba en el contexto bíblico que Él venía al pueblo de Dios a enseñar a los que están descarriados, como diciendo a los que no estaban, eran hijos de Dios, eran judíos, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios ya tenía el plan perfecto para nosotros, y esta mujer representa uno del plan perfecto que Dios ya tenía para nosotros, que para todo el mundo Dios iba a venir a predicar su palabra, porque Él dice en la palabra, Él dice en San Juan 3:16, dice que Él ha venido a salvar el mundo. Y cuando habla del mundo está hablando de todo el mundo, no está hablando solamente de un pueblo, de un sector, de una religión, de solamente el pueblo judío. Él en la palabra, que la palabra se ha cumplido, porque Él ya dijo en su palabra que Él ha venido a salvar a todo el mundo, a todos aquellos que han creído en Él, han creído en su palabra. No importa lo que ha sido en la vida, lo importante es creer, y como esta mujer, pedirle al Señor socorro y que se arrepienta, y el Señor ahí estuvo. ¿Y qué ha hecho el Señor? La fe de esta mujer de creer en su palabra, su hija ha sido sanada. Así como usted, como yo, como hoy, podemos ser sanados porque hemos creído en su palabra. Y qué hermosa enseñanza para aplicar a nuestras vidas. Y en esta hora, con esta palabra, quiero que cada uno de ustedes reciba la bendición en su hogar, que no dejen de hacer
la oración familiar, el orar, el reunirse en casa, hablar con su familia, o los que son esposos, los que están que son solos, que este tiempo de estar mucho tiempo en la casa trae muchas consecuencias cuando nosotros dejamos la oración, dejamos de creer, dejamos de leer la palabra, viene algo sobre nuestras vidas, para que en este tiempo reflexione como aquella mujer que solamente tenés que arrodillarte y clamar, y en ese instante recibirá el socorro de lo alto de los cielos, de Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo amado Jesucristo, a quien se entregó en la cruz del Calvario. Y con una sola gota la necesitamos para ser restaurado, para ser perdonado, para ser restituido, para reconocernos y para poder limpiarnos, porque nosotros somos el pámpano y Dios Padre Todopoderoso es el que limpia cada día nuestras vidas para que podamos tener frutos espirituales y que cada día podamos aumentar ese fruto, cada día, para poder llegar a ser perfecto, llegar a una perfección, que la perfección significa ser entero en Cristo, tener primeramente oración, tener ayuno, tener reconocimiento, arrepentimiento, y empezamos a caminar en el camino del Señor, empezamos a creer en su palabra, y empieza los frutos de nuestras vidas, empieza la perfección en nuestras vidas, empezamos a ser completo, que quiere decir convertido totalmente para Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, esa es la perfección, convertido totalmente para Cristo y tener frutos espirituales, que no seamos apariencia, que no seamos solamente que nos demostramos ser hijo de Dios, pero dentro de nosotros hay muchas cosas que solamente lo ve el Señor. Por eso el Señor en una parte de la Biblia también cita en la palabra en Mateo, también cita de que muchas veces son como la sepultura, las cosas que lo hacen a los muertos, que lo hacen tan hermoso, lo blanquea de afuera, lo ponen cerámico, brilla por dentro. Pero si tú abre eso, adentro, ¿qué hay? Huesos secos, personas que han muerto, que están sin vida. Quizá muchas veces nosotros estamos así. Y para que eso no ocurra, es que el mismo Padre se encarga a limpiar. Si nosotros damos fruto, Él cada día nos limpia para que tengamos más fruto. Y si no hay fruto, Él está para cortarnos. Pero Jesús estás siempre diciendo, déjalo Padre, déjalo un año más, déjalo más. Él siempre está intercediendo por nosotros, siempre está clamando por nosotros, siempre está llorando por cada uno de nosotros. Déjalo un tiempo más para ver si empieza a dar fruto. Y qué hermoso es que en este tiempo meditemos realmente si estamos dando fruto o cómo estamos delante de Dios. En esta mañana, que cada uno medite con el Señor, con la palabra, y que sea de bendición para su vida como lo fue para nosotros en esta mañana. Que Dios los bendiga, los bendecimos de este lugar en el nombre de Jesús, y que sigan adelante, que no caigan, que no mengue su fe, sino aumente su fe. Y si ha menguado, ahora es el momento de restaurarte, es el momento de pedir socorro a Dios. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y que Dios los bendiga, hermanos, y nos volvemos a ver mañana, nuevamente, con una palabra que Dios va a traer a nuestra vida, y que cada palabra sea de bendición. Todas las palabras son de bendición cuando nosotros las empezamos a meditar, y toda la palabra es primeramente para nosotras, para mí misma o para mis hijos, porque la palabra dice espada de doble filo. Primero es para el quien predica y después para el que la escuche. Amén. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré,